As charlas do Xerión, un programa dirigido e presentado por Jesús Suárez. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Centro Comercial Cuatro Caminos. Bienvenidos a una nueva cita con As charlas do Xerión. Y como siempre hay gente nueva, gente que nos conoce en esta charla, por el invitado, porque pasa por el centro comercial. Bueno, quería indicaros que somos unas charlas que ya llevamos pues más de 2 años en A Coruña, pues presentando y trayendo al público a personas conocidas de esta ciudad, que hacen que esta ciudad mejore, que hacen que esta ciudad sea diferente, trayendo cultura, deporte, ocio, da igual, ¿no? Lo que importa es personas que dedican su tiempo y su esfuerzo en hacer que los demás podamos disfrutar de una ciudad a la que queremos tanto como Coruña. La verdad es que en estas últimas charlas que tuve, esta es la última del año, la de cerramos 2025, pues aquí han estado últimamente, ha estado Touriñán, ha estado Carlos Sedes, director de Fariña, el actor Carlos Blanco, bueno, gente a la que le agradezco muchísimo estar en esta tercera temporada de las charlas do Xerión. No olvidarme de Cega, que nos pone toda la parte técnica para que esto pueda ser grabado y posteriormente ser visto en los diferentes canales de las charlas do Xerión. Gracias a SV Eventos por montar este escenario tan bonito de nuestras charlas. Y bueno, quería deciros que aquellos que queráis ver más charlas, aparte de esta que vamos a tener hoy, me podéis seguir en la cuenta de Instagram. Mi cuenta de Instagram es jsuarezmf. Ahí iré publicando las diferentes charlas, los diferentes proyectos en los que estoy metido. Podéis acceder al link posteriormente de esta charla. Y bueno, no me retraso mucho más, la verdad. La charla de hoy es importante, ¿no? Es importante porque no muchas veces instituciones y organizaciones que aparecen en esta ciudad se mantienen vivos con tanta energía y con tanto esfuerzo y con tantas ganas durante tanto tiempo. Yo desde pequeñito le comentaba a Pablo López, que está por ahí, le comentaba a Pablo y a Noemí que siempre que veían los coles veía judo hace mucho tiempo, yo era un crío, o veía, es el judo de Romay. Y yo nunca tuve la oportunidad de conocer a Romay, ¿no? Siempre he tenido la oportunidad de conocer a Noemí, a su hija, de conocer a Pablo. Y sí que ver lo que se hacía en A Coruña a través del judo. Así que hoy vamos a traer la historia de una de esas instituciones legendarias e importantes a través de uno de sus fundadores. Un aplauso para Bernardo Romay. Hola, Bernardo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por aceptar este reto. Se la debes a tu yerno. Sí, a Pablo. A Pablo. Nada, siempre comenzamos las historias en As charlas do Xerión desde el inicio, ¿no? Te contaba antes de llegar al judo, Bernardo Romay tiene una historia, coruñés, pero naces en Ribeira. Sí, nací en Ribeira porque cuando mi madre iba a dar a luz se fue a casa de su madre. Que todo ser bien nacido nace en casa de su abuela, como yo. Yo nací en Ribeira y luego al mes o así, pues nos venimos para Coruña, claro. ¿De qué zona erais de Coruña? De Coruña éramos de Novoa Santos. Al principio vivíamos cerca de la calle San Vicente y luego después mis padres bajaron para comprar un piso en Novoa Santos, porque les parecía que era mejor, claro. Y vivimos ahí, al lado de la iglesia de Fátima, en Novoa Santos. Y ese Bernardo pequeño, ¿qué recuerdos tiene? ¿Cuáles son sus primeros recuerdos de la ciudad de Coruña? ¿Cuál es la imagen que cierras los ojos y te viene a la cabeza de esa ciudad, de cuando eras un crío? Bueno, cuando éramos pequeños, pues lo más bonito era que salíamos con un balón en los pies desde el portal y jugábamos delante de casa. Entonces, cuando venía un coche, parábamos el partido, la pachanguita, y luego pasaba el coche y luego seguíamos jugando. O sea, muy interesante fue.
Además, muy interesante. Y ¿tienes hermanos? Tengo 4 hermanos, 3 hermanas y un hermano. ¿Y cómo era esa vida con una familia tan grande? Bueno, era normalita, nos llevábamos muy bien, no había ningún problema. Las niñas juntas y yo y mi hermano juntos, sin ningún problema, ¿no? Nos hemos criado muy bien, además muy felices, cada uno haciendo sus tareas, como todos los niños, y yo pues cogí el camino del deporte, ¿no? que me gustó. Yo jugaba al fútbol, jugaba en el Maravillas. Y yo también. ¿En el Maravillas? Sí, con Canito bueno. y compañía. Pues, pero bueno, Canito ya, que ya contigo... Pues no, nuestro entrenador era un fotógrafo que se llamaba Eduardo. Y bueno, muy interesante. Íbamos a jugar a la granja. Bueno, realmente íbamos a jugar al campo de la Sagrada Familia, que era todo de tierra. No había ni porterías. Poníamos 2 piedras de porterías y jugábamos allí los partidos, ¿no? O sea que muy interesante. Y bueno, el desarrollo de la ciudad fue tremenda, ¿no? Todos los mayos era campo, aquello. En la calle... Estaba en la calle Asturias. Sí, Sí, ¿no? Sí, la calle Asturias es de toda la vida. Yo creo que La Coruña nació con la calle Asturias. Sí, no, fue muy interesante, muy interesante. ¿Y cómo eras como estudiante? Bueno, como estudiante, bien, lo llevaba bien, porque me gustaba mucho. Estudié en maestría y me gustaba mucho el trabajo, me gustaba mucho. Pero combinaba el estudio con el deporte. Y luego ya, cuando fui a hacer las prácticas, pues ya me quedé un poco ahí y me incliné por el deporte, claro. Que fue muy interesante porque había un presidente que se llamaba, que era del ejército, no era un comandante, ¿no? Don Juan Rivero, y me dijo, oye, Romay, tú tienes que sembrar en La Coruña lo que hay en Ferrol, porque en Ferrol había un club de judo, que era el Judo Club Ferrol, yo creo que era el mejor de España, era espectacular, era muy bonito, ¿no? Era un gimnasio muy bonito. Y entonces, bueno, pues ahí nació un poco la idea, ¿no? Yo fui al servicio militar y en el servicio militar ya me cogió el sargento de deportes y me dijo, tú de ayudante mío. Y entonces dábamos los cursos de defensa personal para los oficiales y entrenábamos en el equipo de judo. Pero el equipo de judo entrenaba al lado de un ring de boxeo, que entrenaba un campeón de Europa que se llamaba Jorge Dopico, que fue campeón de España de los pesos welter y fue a disputar el campeonato de Europa a París, que fuera un espectáculo, ¿no? Y bueno, nos veíamos y luego también entraban con nosotros el equipo de atletismo, que corrían como liebres, vamos. Fuimos a correr alguna vez con ellos y nos sacaban 200 kilómetros de ventaja. Eran espectaculares, como deportistas, ¿eh? Había un buen ambiente, había un ambiente muy bueno. Y luego después que teníamos mucho apoyo por parte de los oficiales. Bueno, pues me buscaron un puesto de enfermero en el hospital militar. Y entonces terminábamos la consulta y nos íbamos a entrenar. Luego por la tarde entrenábamos en los clubs privados. Entrábamos en la OGE y en el Judo Club Ferrol, que era lo que había, claro. Pero se entrenaba muy bien, había un gran ambiente deportivo. Ya se estaba viviendo ya. El judo ya tenía una gran imagen, ¿no? Era muy interesante. Pero bueno, Dios, ya me avanzaste ahí. Sí, rápido, hasta la mili, ya hasta los 20 años. Ya soltaste la bomba, ya rápido. Pero antes de eso, Bernardo llega al judo de casualidad. Bueno, sí. Llegas con 14 años. Sí, con 14 años. Estabas buscando otra cosa. Sí, yo me gustaba mucho la música porque tenía un amigo que tocaba muy bien la guitarra. Se llama Luis, tocaba muy bien la guitarra y además fue un músico muy interesante, ¿no? Y entonces un día decidimos irnos al conservatorio. Pero tenía un amigo yo que hacía judo, que había empezado a hacer judo. Oye, mira que el judo que es muy interesante y tal. Han abierto un gimnasio de la Federación en Cuatro Caminos. Entonces... y estoy yendo a entrenar, ¿por qué no te animas? Y dije, bueno, vale, bien, ya me lo miraré. Pero estudiaba, tocaba la guitarra, tal. Entonces
hemos llegado que no pasábamos del 1-2-3, ¿no? Con la guitarra. Entonces dijimos, oye, tenemos que aprender algo más, vamos al conservatorio. Y fuimos al conservatorio. El conservatorio estaba en el edificio de las Cigarreras, enfrente al Torre Esmeralda. Debajo estaba la Casa de Socorro. Ya estaba todo a mano, ¿no? Estaba todo a mano. La Casa de Socorro. La puerta de la derecha estaba... la puerta de la derecha era la puerta de entrada del conservatorio, donde está ahora la UGT. Y la puerta de la izquierda estaba la Policía Municipal y en el primer piso estaba el gimnasio de la Federación de Judo. Entonces hemos entrado por la puerta de la izquierda. Entonces llegamos allí, vimos un ambiente extraordinario y ya mi amigo Suso me saludó y oye, mira, te tienes que animar, tal, te dejo un kimono, pruebas. Me presentó al profesor, el profesor se llamaba José Antonio Puga Espiñeira, que era profesor de Educación Física y profesor de Educación Política, porque antes iban paralelas la Educación Física y la Educación Política, Muy interesante, ¿no? Pero era una bellísima persona. Entonces me dejó un kimono curioso, porque no había kimonos. Y el kimono se lo había hecho la madre de sacos de azúcar que venían en unos sacos de algodón. Entonces le había hecho un kimono de sacos de azúcar y ese fue el kimono que me dejó. Entonces rápidamente pues ya probé, me gustó y ya seguí. Es más, cuento anécdotas que teníamos un grupo de amigos que hacían unos guateques aquí cerca, aquí en Cuatro Caminos, hacían unos guateques y estábamos en el guateque y dice, oye, que me tengo que ir a entrenar. Yo cogía y me iba a entrenar, ¿no? Porque estábamos al lado, ¿no? Entrenábamos de 7 a 10, entonces dejaba el guateque y me iba a entrenar, ¿no? Muy interesante. Y cuando llegas a casa y le dices a tus padres, bueno, me voy a apuntar a un deporte de contacto. ¿Cómo reaccionan? Yo, bueno, siempre, no sé, yo durante un tiempo practiqué boxeo y siempre desde fuera, ¿no? Yo desde que era mi caso, ¿no? Hace poco que lo practicaba. Lo ves como es impacto, es un deporte de lucha, pero claro, cuando entras realmente en ese mundo, en el mundo del gimnasio, el mundo del respeto que hay, ¿no? Realmente te cambia la opinión, pero la gente de fuera lo puede ver de otra manera. ¿Cómo se lo toman tus padres? Yo se lo expliqué, no hubo mucho que decir. Además, en aquella época ya sabes que los jóvenes utilizaban mucho el bar como centro de reunión, ¿no? Y se bebía todo lo que había, cerveza y todo lo demás. Entonces preferían que yo fuese a un gimnasio donde había gente muy interesante, ¿no? Entonces, pues había gente que eran capitanes, había gente que eran constructores, había gente que trabajaba en Caixa Galicia, gente adultos, ¿no? Y yo era el más joven, y entrenaba con ellos, y veía que había tal respeto y tal educación que eso pues te engancha. Y bueno, mi madre, que era la que más estaba con nosotros, pues iba a ver los entrenamientos y pues le encantaba porque era un trabajo muy disciplinado. Para entrar en la sala se saluda, tienes que esperar el permiso del profesor que te dé la autorización para pasar. Cuando pasas saludas, luego saludas al compañero. Había ya una metodología de enseñanza interesante por niveles, entonces había que ir superando poco a poco pues el nivel cinturón amarillo, que echas un año para llegar a cinturón amarillo, luego otro año para llegar a cinturón naranja, pero en esa temporada pues había un campeonato solo había un campeonato, el campeonato senior. Entonces en esa época pues apareció el campeonato senior y me dijeron, ¿qué, Romay, te atreves a participar en el campeonato senior? Y dije, bueno, si tú ves que estoy preparado, me atrevo, ¿por qué no voy a atrever? Y participaban, y yo era cinturón naranja, y participaban cinturones negros, cinturones azules, que era muy difícil de conseguir el cinturón negro. El cinturón negro era un doctorado aquello, era impresionante, ¿no? Porque para ser cinturón negro, en aquella época, ahora no es así, había que hacer una liga de 6, o sea que tenías que ganar 5 combates.
Tenías que conseguir 35 puntos en esos 5 combates. Como perdieses 2, ya no pasabas a cinturón negro, no pasabas la prueba de eficacia del judo. Y luego tenías que pasar un examen técnico, que era 1 hora de examen técnico. Era terrible, Habían cinturones negros, se tenía mucho respeto. Hoy en día, pues eso se ha suavizado muchísimo. No hay que hacer competición. El examen técnico se basa muchísimo en tus movimientos, específicos, cómo los enlazas, cómo los encadenas, cómo continúas con ellos, etcétera, etcétera. Luego hay una cosa muy interesante, que es el kata lo hacemos todos igual. Entonces, era una experiencia muy interesante, ¿no? Participé en el Campeonato Gallego, que se celebró en el Hotel Finisterre, en la sala de baile, en la pista central del Hotel Finisterre, porque los pabellones no funcionaban, no había. Bueno, había pabellones, estaban las polideportivas y ahí estaba el Palacio de Deportes, pero no funcionaba, ¿no? Fue en la época de la transición, entonces no se había organizado las escuelas deportivas, había muy pocas cosas. Y se hacía deporte o en la OGE o si no en un club de la federación, o si no jugar al fútbol, que sí, fútbol siempre hubo, Eso sí que fútbol siempre hubo. Entonces, al participar en el Campeonato Gallego, pues yo tuve la suerte de quedar campeón gallego de mi peso y campeón de todas las categorías. Pues ganándole a 2 cinturones negros, que eran mis profesores, teóricamente, eran mis profesores. Y esos fueron los que me han apoyado. Ya entré en la selección, ya di un salto de gigante, ¿no? Pues ya fui al Campeonato de España, luego ya empezó por primera vez los campeonatos de juveniles. Fui al Campeonato de España de juvenil, que lo hice fatal. Me cogió un madrileño y me dio 24 vueltas, cinturón negro. Y entonces, claro, dije, bueno, esta es otra historia, ¿no? Entonces, el haber viajado y el haber conocido mundo por ahí, mundo del deporte, pues nos sirvió muchísimo para aprender, ¿no? Y para ver que estábamos en una esquina de España y que teníamos que espabilar, ¿no? Si queríamos ir en el tren del progreso, claro. Y una curiosidad de los inicios del judo en Coruña. ¿Me podrías decir de a dónde se remonta? ¿Cuál es tú el conocimiento que tienes del primera, igual imagina, el primer gimnasio, primer lugar o primer entrenador que realmente practicase ese arte en Coruña? Bueno, aquí había judo en la OGE, había judo en la Solana y había judo en el pabellón de deportes. Había un profesor que era cinturón marrón, que era el Judo Club Siay, que luego después se independizaron e hicieron un club de verdad, ¿no? Pero donde había judo en aquella época era en la OGE, en la Solana, porque la Solana ya funcionaba como... Y luego en el pabellón de deportes ya había una sala de judo. Muy interesante. Que yo de vez en cuando iba a entrenar allí, cuando venía de Ferrol, porque yo estuve 3 años en Ferrol, fichado por el Judo Club Ferrol, porque estaban allí había 5 categorías, 5 campeones, y 4 eran de Ferrol. Entonces me convencieron, me buscaron un buen trabajo en Ferrol y me quedé en Ferrol 2 años más, después de la mili. Fue una experiencia muy interesante, porque ya Ferrol ya viajaban a todos los campeonatos de España, ya se viajaba a Asturias, que era muy difícil, ¿no? Que había que ir por la Nacional 6 y llevaba ir a Madrid 12 horas. Sí, esa era de mis preguntas, de cómo eran aquellos viajes en aquella época. No es lo mismo que ahora, evidentemente. Claro. O sea, había que hacer noche en el camino, porque los coches también eran los que había, el Gordine, el Renault 8, que ya empezaba a haber pero había que hacer noche en el camino y había que planificar un poco el viaje, ¿no? Oye, paramos en Tordesillas o paramos en tal sitio y luego nos levantamos y continuamos. Era muy interesante porque se veía que la gente apoyaba muchísimo estos grupos, ¿no? Éramos pocos, pero con muchas ilusiones. O sea que...
Y bueno, contabas antes, ¿no? De que hiciste la mili en Ferrol. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Una pregunta. Lo contabas antes, ¿no? Pero y antes era mucho así, yo creo así. Cuando entrabas de técnico en la mili, yo no hice la mili, ¿eh? Pero bueno, se escuchan que cuando entras de técnico, o por ejemplo tú que entrabas ayudando y entrenando, ¿no? A oficiales, a entrenar judo. ¿Crees que eso te ayudó a llevar mejor la mili? Fue para, o sea, hombre, para mí hacer la mili en aquel momento, si yo lo hubiese hecho, para mí era un problema, ¿no? Y no me apetecía nada. Pero ¿tú crees que teniendo esas capacidades que tenías y pudiendo ayudar allí a militares a mejorar en técnicas de, bueno, de entrenamiento y tal, te hizo allí la vida más fácil? O sea, no, los oficiales siempre apoyaron el deporte, ¿eh? En el ejército siempre apoyaron el deporte. Y yo tenía la suerte de estar en el hospital como enfermero y el comandante médico era el jefe de deportes, o sea que estaba todo en casa. Me lo hizo muy fácil, ¿eh? O sea que yo tengo que agradecer mucho al servicio militar y a los oficiales y sobre todo a las personas, ¿no? Porque las personas tenían muy buena voluntad de apoyar todas las iniciativas deportivas. Y contabas, ¿cómo recuerdas cuando conseguiste el cinturón negro? Decías que era tan complejo, tan complicado. ¿Tuviste que presentarte muchas veces? No. ¿Y cómo recuerdas aquel éxito? Pues Bueno, supongo que sería un éxito para ti. Era un éxito para toda Galicia, porque fui el primer cinturón negro que hubo en La Coruña, después de mi profesor, porque mi profesor venía ya como cinturón negro, ¿no? Venía de Madrid, de la escuela donde salían los profesores de educación física, que se llamaba Escuela de Mandos José Antonio. Entonces, de ahí salían los profesores de educación física y educación política. Y cuando salen de allí, pues salían especialistas en dos deportes. Y él era especialista en balonmano y en judo. Y al ser especialista en judo ya salían con el cinturón negro. Y se repartieron, fue una forma que tuvo la política de aquella época de potenciar el judo. Que hicieron profesores de judo y los mandaron para aquí. Pero el primer alumno que hubo cinturón negro de La Coruña fui yo. Y es una anécdota muy bonita porque el presidente de la federación me dijo: Romay, tienes que ir a Madrid con los de Ferrol a hacer el curso de monitor. Bueno, el curso de monitor había que estar 15 días en agosto en Madrid, alojado, pues pagar el curso, que no era, bueno, bien, y él me dio una beca. Me dice: yo te doy la beca, te pago la matrícula del curso y tú te pagas los gastos. Y entonces terminó el curso y me cogí el tren para San Sebastián para hacer el examen de cinturón negro. Y se hizo en un polideportivo que había en la montaña. Y tuve la gran suerte que yo tenía familia en San Sebastián, primos, y me fueron a ver. Claro, yo superé la liga de 6 personas, saqué una puntuación máxima y luego el examen, pues como estuve 15 días preparándolo, pues me salió muy bien. Me salió muy bien. Cuando hay pasión en una cosa, pues las cosas son fáciles. Lo más importante es que la gente tenga pasión por algo, ¿no? Por estudiar, por tocar la guitarra, por la música, por el deporte, por lo que sea, pero tiene que ser con mucha pasión. Como yo tengo alumnos que son buenísimos y que tienen unas condiciones extraordinarias, pero la mejor condición es su voluntad, la voluntad de trabajar, de esforzarse. Los sábados, los domingos entrenamos, vamos a competiciones. Eso es lo más importante de una persona, ¿no? La constancia. ¿Y tú crees que eso te lo dio el judo o ya lo tenías de serie? Bueno, la educación lo hace todo, la educación viene hecha de casa. No se vayan a pensar los padres que nosotros con una hora que tenemos vamos a hacer a unos niños angelitos. No, la educación viene de casa. Nosotros podemos aportar un poco en ilusión, en trabajo, en entrenar mejor, en corregir, en ayudarles a llevar las derrotas y enseñarles a digerir las victorias también, que es importante, el saber ganar.
Hay que saber ganar como un caballero, no hace falta ahí hacer 20 saltos mortales. Cuando quedas campeón de España, pues claro, la alegría es tremenda, ¿no? Entonces hay que dejar que después de un montón de tiempo de tensión, de estrés competitivo, de entrenar como un campeón, pues hay que dejarle que el deportista se desahogue, ¿no? Y disfrute del momento, porque son momentos de la vida, ¿no? Y ese reto, cinturón negro, ¿cómo te sientes? Me has contado. ¿Y cómo te sientes o cómo se siente alguien cuando se convierte en campeón? Además, un campeón de un deporte que es individual, con lo cual eres el foco, eres el centro, eres la luz, todos los focos apuntan a ti y todo ese trabajo, esa lucha, ese esfuerzo que me estás comentando se convierte en éxito y te conviertes en campeón. ¿Qué significó para ti? Bueno, luego después nosotros marcábamos una diferencia tremenda porque antes se entrenaba 2 meses antes del campeonato, no se entrenaba todo el año. Si alguno dice que entrenaba 4 horas o no sé qué, eso es mentira. No, se entrenaban 2 meses antes de la competición, todo el mundo entrenaba. Pero la gran ventaja nuestra es que nosotros entrenábamos todos los días, por la mañana y por la tarde. Entonces llegó el Campeonato de España Militar y para nosotros fue muy bonito quedar campeón de España. Además quedamos campeones de España individuales y luego por equipos. Entonces fue muy interesante, ¿no? Y eso nos dio pie para decir que se podían conseguir cosas muy, muy importantes y seguimos entrenando. Entonces buscando objetivos mayores. Y ya empezó un poco ahí pues, la carrera del deportista, ¿no? De ya ir a los sectores, ir a los campeonatos de España, participar con la selección gallega, que era un orgullo. No teníamos chándar, pero íbamos muy orgullosos cuando íbamos con la selección gallega, ¿no? Y muy interesante. Además, recuerdo una anécdota muy buena, que el peso pesado, Antonio García Riego, en una comida dijo: oye, presidente, ¿puedo tomar de postre una tortilla de gambas? Sí, hombre, claro que puedes. Interesante, ¿no? Anécdotas muy bonitas. Y bueno, va pasando el tiempo, la parte profesional, pero hay deportes de los que no se vive. Hay deportes, bueno, yo hablaba antes que sí, que igual en la época profesional o de alto rendimiento puedes vivir becado, puedes vivir con ciertas ayudas, ¿no?, que te da el gobierno, las diputaciones, etcétera, porque estás obteniendo rendimiento, ¿no? Pero yo, por ejemplo, eso que entreno con Andrés Díaz, campeón de Europa, campeón de España, olímpico, pues una estrella del deporte coruñés y claro, no es fútbol, ¿no, Bernardo? No es fútbol. Ah, claro. Si tuviese el currículum de Jeremai, pues a día de hoy Andrés estaría en otro mundo, ¿no? Pero me refiero, hay un momento en el que tienes que decidir, me imagino que tú tienes un trabajo, ¿no? Sí. Que no es el judo. No, claro. Nosotros trabajábamos en una empresa que trabajaba para Telefónica, muy interesante. Y bueno, hubo que, cuando montamos yo empecé a dar clase en el colegio, en maristas y en dominicos, combinaba. Y un día un profesor de francés me vino y me dijo: oye, que vino un cura dominico nuevo que quiere relanzar el deporte y quiere tener todos los deportes en el colegio. Entonces le hablé de ti y quiere tener una entrevista contigo. Fui a hablar con el padre Alejandro, que fue el arma madre del colegio dominicos, del deporte, del hockey, del balonmano, del baloncesto, y montó allí, tuvo de todo. Entonces empezamos con el judo y me dijo: oye, no tengo un duro. Si quieres empezar tienes que poner tú las colchonetas, tienes que poner tú todo. Y bueno, ahí empecé un poco en el colegio dominicos. Compramos las colchonetas con letras firmadas. Antes había letras que era cosa de pagar, no del abecedario. Sí, sí. Firmé las letras, compré un tatami, unas colchonetas y empezamos a dar clases de judo en los dominicos. Y se me apuntaron para la clase de judo
Papás de los Dominicos, donde había un señor grandote, pero que le tenía miedo a hacer la voltereta. Entonces yo le enseñé a hacer la voltereta y tal, le enseñé judo. No, es que era un abogado muy famoso de aquí de Coruña, muy famoso, era muy bueno, era un abogado espectacular. Se llamaba José Ignacio Bejerano. Era pero muy grandote, me debía medir 1,90 o así, y le gustaba mucho el judo. Entonces empezamos a entrenar en los dominicos, muy interesante, con los padres, porque antes no había niñas en el colegio, solo era masculino. Entonces, al empezar a entrenar, un buen año me dijo, oye, estamos cansados de ducharnos en agua fría, Ramay, tenemos que buscar un sitio para hacer un gimnasio como el de Ferrol. Fuimos a Ferrol a ver el gimnasio, fui con él a Ferrol a ver el gimnasio, en un Mercedes de la época, y vimos el gimnasio y dice, no, hay que hacer un gimnasio como este. Y dice, yo tengo un cliente que tiene un bajo que nos lo da alquilado y vamos a mirarlo. Fuimos a mirarlo y bueno, y ya nos quedamos y ya empezamos el proyecto. Y en el año 1975 empezó el Judo Club Coruña, que empezamos con karate. Un grupo de karate que estaba entrenando en el Club del Mar y por las circunstancias que iban a arreglar la polideportiva no podían hacer karate allí ni deporte. Entonces me pidieron a mí si podían empezar en el club. Y aún no habíamos terminado las obras y empezaron las clases de karate. Fue un grupo interesante también, ¿no? Había una clase de karate y tal. Pero ahí estás, y aparte tuviste que liar a tu mujer o a Mari Nieves, ¿no? Sí, claro, bueno, ya esto... ¿Te lo aceptó fácil? Bueno, fácil... Fácil, ya veo que no, ¿eh? Aquí es la primera vez que dudas de todo lo que hablamos, ¿eh? Fácil no hay nada, ¿eh? Pero bueno... Caray, te acabo de hacer un hipón, ahora bueno, ¿eh? Sí, bueno, le dije a ver si me ayudaba a hacer los recibos, que era una cosa muy fácil y tal. Empezó a hacer los recibos y bueno, y ya nos quedamos, claro. Porque éramos novios, ¿eh? Empezamos novios. Ya una vez que echamos a andar el gimnasio ya decidimos casarnos y ya vinieron los hijos. Muy bien, genial. Bueno, esa parte tan vinculada, bueno, sobre todo lo que tú decías, a los colegios maristas, dominicos, sobre todo, ¿no? Todo lo que hizo Dominicos por el deporte coruñés y sobre el padre Alejandro, ¿no? Pero ¿cómo te vas haciendo camino entre diferentes colegios? Porque yo siempre veía Judo Club Coruña, en Salesiano, Judo Club Coruña, estaban en los colegios. ¿Cómo hacías para ir entrando, para que el judo se fuese...? Claro, es que tú puedes tener un gimnasio, pero en ese gimnasio no cabe todas las personas de los colegios a los que puedes dar clase, ¿no? Me parece que fue una forma muy inteligente de abrir el judo a la didáctica y a la formación de chavales jóvenes. Claro, una de las cosas, el Judo Club Coruña estaba en la Gaiteira y bueno, pues era muy importante introducir el judo en los colegios, es la base fundamental, ¿no? Entonces empezamos en maristas, dominicos, luego fuimos a salesianos, luego ya empezamos en las esclavas. Hemos tenido un intento con las esclavas, pero como eran niñas, pues decían que no. En cuanto fue mixto, ya me llamaron y ya, bueno, montamos allí una buena escuela de judo. Luego pues me llamaron de Lobradoiro, me llamaron de Peñarredonda. Te llamaban, ya no llamabas tú, te llamaban a ti. Sí, me llamaban. Me venía el profesor de educación física, me llamaba y me decía, oye, Romay, ¿podemos hacer un curso de promoción en el colegio? Entonces en las clases de educación física las daba yo clases de conocimiento del judo. Se llamaba educación física y conocimiento del judo. Porque en aquella época, hoy en día enseño jiu-jitsu, enseño defensa personal en los colegios, pero en aquella época se enseñaba judo puro y duro, ¿no? Entonces empezábamos allí, hacíamos un sondeo y ya empezábamos con las clases. ¿Por qué? El Judo Club Coruña montaba todo.
Montaba la sala, montaba las colchonetas, los tatamis, los profesores, el cuadro de horarios, nos adaptábamos muchísimo, ¿no? Entonces, sobre todo colegios como por ejemplo Maristas, que tenían ya comedor, tenían un comedor importante donde se quedaban muchos niños, pues de esta forma los sacaban un poco del patio, ¿no? Y los mandaban a clase de judo, luego había más actividades, o sea que fue una forma muy buena de introducirlo, ¿no? Luego después llegamos al Colegio Concepción Arenal. En el Colegio Concepción Arenal una madre pues nos llamó y me dijo, oye, que queremos introducir aquí el judo porque no tenemos deporte ninguno y solamente fútbol, y entonces a ver si podemos introducir el judo. Y pusimos un tatami en el comedor y hacíamos el judo en el comedor. Y luego fuimos creciendo así, ¿no? Para todos los colegios. Una vez me recuerdo que me llamó un director de un colegio público que se llamaba Manolo y me dijo, oye, Romay, yo te conozco y, jolín, estás todo en colegios privados. ¿Qué tienes contra los colegios públicos? Y yo, no tengo nada. Y dice, entonces podías venir a darnos una charla aquí. Entonces en el Salón de Actos se montó una charla con los padres y montamos una clase de judo en el Colegio del Temple, en el Temple. Íbamos a Oleiros, íbamos a Sada, llegamos a Abegondo, a Carral. Una anécdota muy buena. Me viene el concejal de deportes de Carral, me dice, Romay, necesito que me eches una mano. Digo, bueno, vale. Soy concejal independiente del Partido Comunista, independiente, y soy el responsable de deportes. ¿Qué podemos hacer? Dije, con dinero se puede hacer todo. Dice, no tengo un duro. Digo, bueno, pues ya está bien, pues empezamos bien. Se llamaba Taibo, o se llama, porque vive todavía. Entonces montamos una escuela de judo muy buena en Carral. Escuela de judo, escuela de gimnasia rítmica, escuela de aerobi. Montamos un buen... Y luego con el alcalde de Abegondo. El alcalde de Abegondo era alumno mío, José Antonio Santirso Miramontes, era alumno mío de Jiu-Jitsu, y me dijo, oye, quiero montar aquí en el ayuntamiento una escuela como el Judo Club Coruña. Bueno, pues vamos a... Y bueno, pues también hemos empezado allí, hemos hecho unos buenos pinos allí. Hemos hecho una escuela muy bonita, muy interesante. Porque luego después hacíamos en verano, hacíamos campamentos de verano en Gandarío, porque no se utilizaba Gandarío. Ahora no hay forma de entrar en Gandarío porque está todo copado. Pero de aquella época no funcionaban los campamentos y nosotros los hacíamos funcionar en verano, y él daba a los niños de Abegondo, les daba una beca para ir a los campamentos. Interesante. Aquí aportó todo el mundo su grano de arena, ¿eh? No, sí, ya veo. Te iba a preguntar algo, pero creo que no. ¿Recuerdas algún momento complicado con el gimnasio que dudases de él? ¿Dudar del gimnasio? No. ¿Que dudar de que no funcionase o que no es lo que habías esperado o que no seguía el camino que tú habías pensado? Bueno, dudar no. Lo que pasa que todos los proyectos tienen altos y bajos, ¿no? Entonces, lo más importante es superar los momentos bajos, porque en los momentos altos todo el mundo es feliz, ¿eh? Pero en los momentos bajos es donde hay que luchar y donde crear nuevas ideas, porque no solamente tenemos judo, tenemos aikido, tenemos dos grupos muy buenos de aikido, tenemos karate, tenemos yaido. ¿Sabes lo que es el yaido? Ni idea. El manejo de la katana. Cómo se desenvaina la katana. Tú imagínate unos individuos con falda intentando desenvainar una katana, pero tienen que hacerlo con la máxima precisión. Bueno, pues se echan 2 horas. ¿Solo para desenvainar la katana? Bueno, no solamente para eso, ¿no? Ah. Una vez que la desenvainan... Me dijiste, imagínate, yo estaba imaginándomelo totalmente. Sí, es interesante, ¿no? Y luego pues tenemos unos grupos muy buenos de Jiu-Jitsu. El Jiu-Jitsu es un poco la madre de todas las artes marciales. Ahí se mezcla el judo, el karate y el aikido. Tienen movimientos de todo, ¿no? Porque todas las artes marciales tienen su parte de defensa personal. Menos el boxeo, que el boxeo no tiene parte de defensa personal.
El boxeo, si tú quieres defensa personal, te van a enseñar boxeo. Te van a enseñar boxeo. Pero después todas las artes marciales tienen su parte, su faceta de defensa personal. Entonces el judo tiene su parte de defensa personal, pero todas nacen de jiu-jitsu. El jiu-jitsu es la madre de todas las artes marciales. Es muy, muy bonito y muy interesante, ¿no? Porque yo te puedo estar enseñando 300 técnicas de jiu-jitsu. 300. Igual me quedo corto. Y entonces, a través de circuitos, de entrenamientos, de automatizar gestos, de buscar tu movimiento intuitivo, cuál es tu movimiento. Después de enseñarte un circuito técnico, yo intento buscar tu movimiento intuitivo, porque a partir de tu movimiento intuitivo desarrollamos tu programa técnico, tu programa de trabajo, cómo llegar a tu movimiento específico, cómo salir de tu movimiento específico, cómo encontrar tu movimiento específico, etcétera, etcétera. Es muy interesante, tiene cosas muy bonitas. Hablas de la intuición. ¿Tú crees que serías capaz? Pues yo como persona ciega, ya no digo el judo. ¿El jiu-jitsu crees que sería una persona ciega? Hablas de la intuición, las personas ciegas nos movemos fundamentalmente por intuición. Tuve un alumno en el Colegio Peñarredonda que era cieguito y le enseñaba los movimientos con la mano, con los dedos. A ver, ¿cómo metes la pierna? Así. A ver, enséñame con el dedo. Entonces él cogía mi dedo, a ver cómo me haces con el dedo, así. Venga, esto le llamamos la llave del soldado. ¿Sabes cómo desfila un soldado? Entonces el niño lo hacía, era impresionante, era buenísimo, pero además, y hacía combate, porque el judo es con contacto, contacto. Y hacía combate, pero era de los mejores del colegio, era un niño encantador. En el Colegio Peñarredonda, sí, fue una experiencia muy positiva. Y luego tuve niños con síndrome de Down, que fueron cinturones negros, Ramiro Lorenzo de Dios, Carlos Fernández. O sea, tuvimos ahí con síndrome de Down, pero muy avanzado, y fue un espectáculo. El examen de cinturón negro de Ramiro Lorenzo de Dios, que lo hizo con su hermano Félix, que es biólogo, todo el mundo se levantó del pabellón a aplaudir. Fue espectacular, muy, muy bonito fue. Y en este mundo en el que vivimos de empresas, de franquicias, ¿nunca te llegó la oferta por comprarte el gimnasio? Sí, tuve una oferta de unos venezolanos. Vinieron. Hombre, venezolanos. Sí, vinieron, que eran profesores de judo, a ver el gimnasio. Oye, mira, y tal, tenías... Entonces dije, mira, el gimnasio no solamente es esto, El gimnasio se basa en las escuelas que tenemos en los colegios. Lo llevé a un colegio, a Cristo Rey, que teníamos una clase al mediodía con 50 niños. Éramos 2 profesores. 50 niños, y el tío quedó alucinado. Dice, joder, claro, así funciona el Judo Club Coruña, claro. Con esta base, y entonces, pero todo quedó en eso. En cuanto le dije el precio, no volvieron. Ya. Bueno, y año 91, si no mis cálculos van mal, y Noemí creo que es de mi edad, casi con la misma edad que tú tenías cuando entraste en el judo, queda campeona de España, tu hija. Fue precioso, fue muy bonito. Sí. ¿Qué significó para ti? Es que no solamente quedó Noemí, mi hija, es que quedaron 3 chicos más, campeones de España. Fue un exitazo tremendo, ¿no? Ningún club de España había tenido 4 campeones de España en campeonatos infantiles y cadetes. Entonces, para mí eso fue un espaldarazo tremendo, sobre todo para el grupo en sí, ¿no? Porque quedó Héctor Naveira, campeón de España, el hermano de Roberto Naveira, que era un judoka excepcional, Juan Puente Rapela, Noemi, bueno, hubo muy, muy interesante, ¿no? Fue muy interesante. Pero yo creo que el campeonato que más hemos disfrutado, que más de toda la historia, fue cuando mi nieto, Daniel, quedó campeón de España. Ahí disfrutamos como enanos todos, Eso ya te lo iba a preguntar. Sí. 3 campeones de España, 3 generaciones de campeones de España. Tú campeón de España militar, ¿no? Sí. Noé y Dani, ¿no? Sí. Para ti no hay más éxito que un nieto, ¿no? Se convierta en algo que tú fuiste tanto tiempo atrás.
Fue muy emocionante, pero es como un alumno más. Cuando me queda un alumno campeón de España, me acaba de quedar un alumno con 61 años, campeón de España. Fernando Ulloa, con 61 años, en campeonatos de España de veteranos. Pero es una fiera. Un tío, no falta nunca entrenar, hace la preparación física al dedillo, ahora se propuso bajar de peso, tiene una disciplina tremenda. Tiene una gran empresa, tiene una empresa que trabaja mucho, porque las empresas, si no trabajas, ya sabes que no funcionan. Trabaja mucho con su empresa, no falta entrenar. Cuando va de cenas, pues todo el mundo toma buen vino y él toma agua. O sea que cuando un alumno te queda campeón de España, sientes una satisfacción especial. ¿Qué pasa? Que lo de mi nieto fue una final espectacular, fue una final... en judo se termina el tiempo del combate y se va a la técnica de oro, ¿no? Y estaban ya en la técnica de oro, estaban súper cansados todos, pero él sacó fuerzas de no sé de dónde y bueno, y en la técnica de oro pues se llevó el campeonato de España. Fue muy bonito, muy bonito. Y ahora seguimos ahí, no nos rendimos nunca. Y... no lo sé, te pregunto, ¿estuviste cerca de llevar a alguno de tus judokas, campeones de España, que hayan tenido la posibilidad de estar en alguna olimpiada con la selección? Sí, tuve varios judokas que pudieron estar en las olimpiadas, pero uno de ellos fue Roberto Naveira. Roberto Naveira quedó cuarto de Europa y en el año 96 fuimos a Atlanta. Sí, en el año 96, que fue la Olimpiada de Atlanta, fuimos a Atlanta y hizo una buena Olimpiada, pero bueno, una Olimpiada hoy en día son verdaderos profesionales, los judokas, entrenan como campeones, entonces requiere muchísima dedicación. Pero pudo ser, muchos judokas míos pudieron ser olímpicos. Eduardo Carballeira, Alex San Martín, Luis Mariano pudo ser un gran judoka porque era un judoka excepcional. Tuvimos judokas muy buenos, muy buenos. Oye, piensa que tenemos 51 campeones de España, que no hay ningún club en Galicia que tenga, de ninguna categoría, que tenga esos resultados. Ninguna categoría, ningún deporte tiene 51 campeones de España, ningún club. Un club, igual entre varios, pues sí, igual sumando y sumando, poco a poco se suma. Pero bueno, lo más importante es que tenemos en perspectiva varios campeones de España, no uno, varios. Es importante la ilusión. Si no tienes ilusión, ¿cómo vas a entrenar? Es importantísimo que los niños vean que tú tienes ilusión por conseguir resultados. Hay una frase muy interesante mía que yo los hago invencibles. Claro, una vez se lo dije a un capitán, al capitán Calatayud, Calatayud que tiene 80 años y viene por el gimnasio y hace yaido, pero era un buen judoka. Me dice, oye, Romay, no puedes engañar a la gente, porque invencible no hay nadie. Y dije, sí, amigo, invencible es el que cae, se levanta y sigue entrenando. Ese es el hombre invencible. El que se cae, se levanta y sigue entrenando. El que hoy pierde y mañana intenta ganar. El que hoy suspende y mañana quiere sacar un 10. Ese es el hombre invencible. Yo creo que es una buena filosofía. Y que te quería comentar, bueno, esto como deportes, entre comillas, no tan potentes a nivel social, que no reciben tantas ayudas, pero por ejemplo, un campeón de España, imaginémonos, ¿no? Aquí, desde mi desconocimiento absoluto, yo quedo campeón de España con el Judo Club Coruña. ¿Recibo una ayuda económica para sostenerme durante ese año o no recibo absolutamente nada por parte del Estado? Hay unas becas, dependiendo del nivel, ¿no? Hay unas becas del Ayuntamiento, hay unas becas de la Diputación y hay unas becas de la Xunta de Galicia. Pero una beca de un campeón de España cadete, pues le puede llegar, no sé, sumando todas juntas, no sé si llegará a los 3.000 euros, ¿no? 3.000 euros no le llega ni
ni para el TAS. No, pero de una persona, por ejemplo, imagínate un campeón de España de 20, 21 años, ¿no? Con edad, una edad en la que te voy a poner que estoy entre... Bueno, a mí, mira, yo entré en la 11, te cuento mi caso, entré en la 11 con 20 y pocos años, quedé campeón de España zona norte de 400 metros lisos, mi idea era ir al Campeonato de España y a las Paralimpiadas, pero me puse a trabajar y tuve que dejar de entrenar. Porque no había ayudas, es decir, y cuando necesitas el dinero, evidentemente tienes que poner en una balanza. Me refiero si esto en el mundo del judo ocurre de futuros campeones que tú les ves ese potencial, pero tienen que elegir entre trabajar en una panadería, levantarse temprano, trabajar cargando cajas y que no pueden dedicarse a entrenar todo lo que ese deporte necesita para convertirse en un... Claro, es una decisión muy crítica, ¿no? Pero hay gente, hay judocas que solamente viven para entrenar, ¿eh? Hoy en día hay judocas que solamente entrenan y viven de las becas. Claro, ¿qué pasa? Están en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, tienen becas del Consejo Superior de Deportes, que hay unas becas importantes, pero vamos, que eso no llega a nada, ¿no? Tienen que estudiar y tienen que prepararse y tienen que formarse para que el día que acabe su época deportiva puedan coger su profesión. O bien profesor de educación física, o bien de profesor de educación política, o bien informático. Tienen que formarse para el futuro, ¿eh? O bien mecánico, que también vale, ¿eh? Que hoy en día encontrar un buen mecánico ya cuesta trabajo. Y bueno, después viendo estos 50 años de historia, sigues entrenando. Sí, doy clases. Sigues dando clases. ¿Te vas a jubilar en algún momento? Algún día me jubilaré, sí. Tengo alumnos muy buenos que me siguen y bueno, algún día pues tocará jubilarse, ¿no? Pasaré a un segundo plano. A la reserva, ¿no? A la reserva o me volveré agricultor, no sé, algo de eso haré, ¿no? Ahora parado espero no estar, ¿eh? No soy un hombre para estar parado, ¿eh? De dormir la siesta, no soy... pero bueno, algún día habrá que retirarse. Pero tengo alumnos que llevan muy bien el club, que entrenan muy bien, que hay un buen ambiente de compañerismo, de respeto, de trabajo, o sea que bien, no creo que sea imprescindible, no creo que sea imprescindible. Quería preguntarte si hay alguna historia de vida del Judo Club Coruña, de algún chaval que entrase por esa puerta y realmente, ahora viéndolo desde la distancia, con el tiempo, te haya marcado parte de tu vida, te haya enseñado cosas que no esperabas y que ya sé que es difícil reflejar uno, ¿no? Pero yo creo que todos siempre tenemos una persona que pues nos marcó, nos impactó y nunca te imaginaste que esa persona que ese día que entraba por el Judo Club Coruña pues fuese alguien o llegase a ser alguien tan importante para ti o incluso para el club. Los profesores nos alimentamos de nuestros alumnos, ¿eh? Nuestros alumnos nos enseñan muchísimas cosas. Nos enseñan cómo entrenar, cómo respetar, cómo no respetar, que es cuando hay que cortarles un poco ahí, marcarles un poco las pautas, pero nos enseñan muchísimas cosas y a nivel técnico nos enseñan muchísimo. El desarrollo. Nosotros tenemos unas fichas de trabajo y cuando tú le das una ficha de trabajo a un alumno y te la cubre, dice, anda, pero si yo no sabía que este hacía esta técnica o hacía aquella y combina con esto y combina con aquella. Y a veces le das un mensaje y le dices, oye, agarra arriba. Y, oye, pero ¿no crees que irá mejor agarrar abajo? Agarra como puedas, pero gana. Esto es importantísimo, ¿no? Y bueno, que hayan marcado mi trayectoria, todos mis alumnos, ¿eh? Yo tengo alumnos fantásticos como José Luis Sánchez, Ismael Infanzón, Jesús Caramés, alumnos de la primera jornada que formaban parte de mi equipo y de todas mis vivencias. Vamos, eso... Y cuando hay una boda en el club, se llena de judocas. O sea, es como una gran familia, ¿no? Que va transmitiendo los sentimientos y sobre todo el cariño, ¿no? Que hoy en día
pues me dicen, oye, es que aquí se convive mucho y tal. Es que no hay otra forma. En un gimnasio tienes que convivir, tienes que ayudarle. Oye, mira que no tengo coche para ir a un campeonato o a una copa, ¿qué me puede llevar? Pues rápidamente ya hay un padre que se ofrece, que se echan la mano. Es como un equipo, ¿no? Donde falla uno, está otro para corregir el fallo que hay. Y como última pregunta, ya para acabar por este recorrido, ¿cómo ves el Judo Club Coruña dentro de otros 50 años o cómo te lo imaginarías? ¿Y cómo imaginas el judo en la ciudad? Dentro de esos próximos 50 años que alguien estará aquí sentado, pues no seré yo igual, será mi hijo, y igual no estará ahí y será tu nieto. Sí. Y tendremos la misma conversación dentro de 50 años. Seguro. En la ciudad hay muy buenos clubs de judo, hay muy buenos clubs de judo. Está el CI, que es un histórico, está el JK, está el Fibra, está el Carbo, hay un montón de clubs. Y luego después, lo más importante, que en todos los colegios de la ciudad hay judo. En todos los colegios de la ciudad hay judo. Nosotros lo que marcamos es que en nuestro gimnasio los niños tienen muchísimas facilidades. Pueden venir a cualquier hora, pueden entrenar en un grupo o en otro, pueden pasar al grupo de mayores sin ninguna dificultad. Otra cosa importante es que los padres pueden ver cómo se entrena, cómo se trata a su hijo. Entonces eso te da una garantía tremenda, ¿no? Por ejemplo, en los colegios los padres no pueden ver las clases de entrenamiento, porque entonces sería un follón, ¿no? Imagínate 30 padres o 40 padres entrando en la clase de judo, que se hace cuando hacemos una clase de puertas abiertas, pero todos los días sería imposible. Pero sin embargo en el club tú puedes ir a ver cómo entrena tu hijo, tú puedes seguir su entrenamiento, tú puedes ir en los viajes con tu hijo si va a un campeonato de España, tú puedes alojarte con tu hijo en el hotel, se vive más directamente el deporte con tu hijo, ¿no? Entonces los padres participan de la actividad del hijo. Es más, entrenan como ellos, tanto, porque viajan como ellos. Bueno, pues muchísimas gracias, Romay, por todas estas charlas, por todos estos recuerdos. Muchas gracias a la gente que ha asistido, a la gente que nos verá posteriormente en YouTube, en el canal das Charlas do Xerión. Espero que os haya gustado este tipo de formato, a quien no nos conociese, que nos sigáis, que vengáis más habitualmente. No sé quién va a estar en enero, es sorpresa, lo iré pensando estos días. Igual es alguien de Coruña, es alguien de Galicia, igual es alguien de por ahí, no sé quién. Así que daros las gracias, dar las gracias al Centro Comercial Cuatro Caminos de nuevo por permitirme estar aquí con estas charlas, acercando Coruña y acercando a las personas importantes de Coruña, a la gente como vosotros. Gracias por venir y un aplauso muy grande para Bernardo Romay y el Judo Club Coruña. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.